Abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 10. Iba a tratar de cubrir todo el capítulo 10 hoy, pero me conozco y sé que no lo vamos a cubrir todo, pero a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué les parece? Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te bendecimos, Señor. Y te pedimos, como siempre, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos muestre cosas en ella que quizás habíamos leído, pero que no habíamos visto antes, Señor. Que nos revele más acerca de ti y de tus propósitos en nuestras vidas, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, como ya todos sabemos, lo hemos repetido mucho, se trata de que Jesús es mejor. El escritor a los Hebreos está tratando de convencerlos, está tratando de dialogar con ellos, porque muchos de ellos estaban queriendo dejar la fe en Cristo Jesús, volverse al judaísmo por toda la persecución y por todas las aflicciones que estaban sufriendo. Y el escritor a los Hebreos les está tratando de decir: miren, no hagan eso, es una tontería. Sería una necedad hacer eso, porque si ustedes se vuelven al judaísmo, en el judaísmo ya no hay nada que en realidad pueda hacer algo por ustedes. Y nos ha estado hablando acerca de los patriarcas y nos ha estado hablando acerca de Moisés y cómo Jesús es mejor que Moisés y mejor que Abraham y mejor que inclusive algunas de las personas que ellos tenían en muy alta estima dentro de su historia. En el capítulo 9, por ejemplo, hablamos acerca del tabernáculo y de cómo el tabernáculo terrenal era solo un símbolo de las cosas venideras y era un símbolo del tabernáculo real que está establecido en el cielo. Aprendimos también acerca de las cosas que había en el tabernáculo y cómo estas nos hablan acerca de Jesucristo, que viene a ser la substancia de todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? En el capítulo 10 el escritor va a seguir con este mismo tema, ¿sí? Pero va a tratar un poco con la ley. ¿Pero cuál ley? No necesariamente la ley moral de Dios, hablando de los 10 mandamientos, sino que va a estar hablando acerca de la ley de los sacrificios y de la ineficacia de esa ley para perfeccionar a quienes están buscando acercarse a Dios por medio de esos sacrificios. La palabra de Dios nos dice, y lo vamos a ver más adelante, que la ley no sirve para perfeccionar a nadie. Por más que le impongamos la ley a las personas, por más que queramos imponerles la ley encima a las personas, la ley no sirve para perfeccionar a nadie. ¿Sí? Hay muchas leyes de tránsito, ¿verdad? ¿Las leyes de tránsito nos hacen mejores choferes? Para nada, ¿verdad? Las conocemos. Sabemos que luz verde quiere decir avance, ¿verdad? Luz roja quiere decir, luz amarilla quiere decir, dale más recio, ¿verdad? Porque se va a cambiar a roja, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que pararnos en esos señalamientos rojos que dicen stop o alto. Tenemos que detenernos ahí por ¿cuántos segundos? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos? Tenemos un montón de opiniones, ¿ok? Como yo tampoco me acuerdo, no me voy a aventurar a decir cuántos. Pero párense y cuenten cuando menos 5 segundos y luego avanzan, ¿verdad? Entonces, las leyes de tránsito no nos hacen mejores choferes. Tenemos que obedecer la ley para poder ser mejores choferes. Pero ¿cuántos quebrantaron la ley al venir a la iglesia hoy porque ya venían tarde? ¿Verdad? Dice muy claramente 35 millas por hora por la calle donde venían, pero venían a 40, 50 millas por hora. ¿Sí? Y se van a ir también quebrantando la ley hasta su casa porque se les va a quemar el pollo que tienen en el horno o algo, no sé. Entonces, la ley no sirve para perfeccionar a nadie. Nada más nos mantiene, ¿verdad? Así a distancia porque sabemos que va a haber consecuencias. Entonces, la ley en la Biblia tampoco estaba diseñada para obligar al pueblo de Dios a someterse a Dios. Dios nunca ha querido obligar a nadie a someterse a Él. Dios nos da a nosotros la decisión de si nos vamos a someter a Él o no, ¿sí? Porque todos nosotros pecamos contra Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando pecamos contra Dios no nos estamos sometiendo a Él, estamos de hecho sublevándonos contra Él porque sabemos lo que Él nos está diciendo, pero de todas maneras hacemos lo contrario. Entonces, la ley no estaba diseñada para someter a nadie, porque Dios no es un Dios que quiera someter a nadie a la fuerza. Dios es un Dios que nos dice: mira, esto es quien eres tú sin mí, y esto es lo que puede ser si yo soy parte de tu vida. Y nosotros decidimos si vamos a hacerlo o no. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Nos dice: la ley es apenas el contorno
Reina Valera 60 dice: la sombra de los bienes venideros, y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Entonces noten lo que nos dice aquí acerca de la ley. Nos dice que es apenas el contorno de los bienes venideros. Noten que nos dice que no son ni siquiera una imagen de ellos, son los contornos. Y cuando yo pienso en los contornos, a veces podemos pensar en los límites, ¿verdad?, de un país o lo que sea. Pero saben, cuando yo miré esto aquí, lo que me vino a la mente al pensar en el contorno, pensé en los dibujos que ponen en el suelo cuando alguien muere, en los programas policíacos, y ponen la línea blanca alrededor del cuerpo. ¿Se parece a la persona que levantaron de ahí? Para nada. Nada más nos dice que una persona estuvo ahí, pero no nos dice si tenía pelo negro, no nos dice si tenía ojos claros, no nos dice si era de tez morena o de tez blanca. Nada, es nada más un contorno, no nos dan nada de información. Pero sí nos dice que alguien estaba ahí. Ese es precisamente el propósito de la ley. La ley no puede hacer perfectos, ¿sí?, a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer una y otra y otra y otra y otra vez los mismos sacrificios. Si los sacrificios que se presentaban en el santuario, en el tabernáculo y después en el templo hubieran sido eficaces para limpiar del pecado a las personas, hubieran tenido que hacer un sacrificio una sola vez y nunca más volverse a presentar un sacrificio otra vez, ¿no es cierto? Pero el hecho de que lo estuvieran haciendo cada año, uno tras otro, y a través del año también presentar esos sacrificios que la ley demandaba del pueblo, que los sacerdotes presentaban delante de Dios, no los hacía justos, no los perfeccionaba, no los hacía buenas personas, no los hacía buenos judíos, no nos hace a nosotros buenos cristianos. A veces decimos que queremos ser buenos cristianos. Les digo una cosa y los voy a asombrar a muchos: no existen los buenos cristianos. Existen los cristianos salvos por la gracia de Dios, que están siendo santificados y perfeccionados por medio de esa gracia y por medio del poder del Espíritu Santo. Pues la verdad es que todos estamos corrompidos por dentro. Queremos, como decía Pablo, ¿verdad? Las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago, y las cosas que quiero hacer no las hago. Finalmente terminó diciendo: oh, pobre de mí, ¿quién puede salvarme de este cuerpo de muerte?, ¿verdad? Y habla inmediatamente de Jesucristo. Entonces, el antiguo pacto y su ley no eran por sí mismas, vamos a decir, malas, o no perjudicaban al pueblo, pero no eran suficientes para lograr la purificación total del pecado y así poder que el pueblo y ahora nosotros podamos ser salvos. En Romanos capítulo 3, los versículos 19 y 20 leemos lo siguiente: pero sabemos que todo lo que dice la ley, ¿cuánto de lo que dice la ley? Todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Vamos a detenernos ahí. La ley nos dice lo que nos dice, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la ley encontramos algún reglamento, ¿sí?, que se nos está diciendo que debe ser aplicable a nosotros, y nosotros sabemos que lo estamos quebrantando, no podemos tratar de defendernos. La ley está diseñada para acusar, la ley está diseñada para apuntar con el dedo, la ley está diseñada para condenar, la ley está diseñada para que todos nosotros a través de ella nos demos cuenta en realidad de lo pecaminoso que somos. Y para que una vez conocida la ley de Dios, sepamos que vamos a caer bajo el juicio de Dios. Noten el versículo 20: ya que nadie, ¿cuántas personas? Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Esa es la razón de la ley. Ahora, Santiago nos dice que si quebrantamos una sola parte de la ley, es como si hubiéramos quebrantado todas las demás leyes. Entonces podemos cumplir algunas leyes, ¿verdad? Porque hay grupos que quieren cumplir ciertas leyes y de hecho son muy estrictos en cuanto al cumplimiento de esas leyes. Por ejemplo, respetar el día del reposo es uno que viene a mi mente, ¿verdad? Pero ¿de qué vale que se respete una ley, se cumpla con una ley, si al quebrantar otra ley que pudiera ser en nuestra mente más o menos importante,
que las leyes que nosotros tomamos como importantes nos hace que seamos delante de Dios culpables de quebrantar toda la ley. No nos sirve de absolutamente nada. Por eso la gente religiosa, en lugar de acercar a las personas a Dios, aleja a las personas de Dios, porque están constantemente diciéndole a la gente, pero es que si tú no haces esto, es que si tú no te portas así, es que si tú no te bautizas de esta manera, es que si tú no crees en este nombre, es que si tú, etcétera, es que si tú. ¿Saben qué, mis hermanos? La salvación no se trata de tú, la salvación se trata de Él. Él fue el que logró nuestra salvación. Nuestro buen comportamiento no nos va a acercar más a Dios. Nuestro buen comportamiento lo único que hace es reflejar la imagen de Dios que Él puso en nosotros. Cuando tratamos de ser buenos, estamos tratando de ser buenos para dar un buen testimonio, no para acercarnos más a Dios ni para que Dios nos ame más. Y la ley, ¿sí?, sirve para reconocer el pecado. En Gálatas capítulo 3 versículo 24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor o nuestro maestro, nuestro ayo, dice la Reina Valera 60, para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Entonces la ley es nuestro tutor, es nuestro maestro, es nuestro ayo. La ley nos enseña, ¿sí?, lo pecaminoso que somos, para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de algo o alguien que nos salvará de las consecuencias de nuestra desobediencia a la ley. ¿Sí? Si usted quebranta alguna ley de tránsito, le dan opciones, ¿verdad? O va a corte y se pelea con el policía para tratar de comprobar que usted es inocente, ¿sí? O paga su multa y ya se quita de problemas. O va a la escuela de tráfico para que le quiten, no le pongan nada en su récord y no le suba la aseguranza y todo. Pero de todas maneras tienes que pagar la multa, etcétera, etcétera. Hay opciones, ¿verdad? Entonces la ley nos deja saber, ok, esta fue la infracción que tienes, esto es lo que te va a costar, esto es lo que vas a tener que hacer, etcétera, etcétera. La ley está diseñada para hacer lo mismo con nosotros, para enseñarnos lo pecaminoso que somos y lo santo que es Dios. Y que nos demos cuenta que nuestro estado de pecaminosidad nunca, por nada de que nosotros hagamos, vamos a poder acercarnos a Dios. Por eso Jesús es mejor. Por eso Jesús es necesario. Por eso Jesús vino a la tierra. Por eso Jesús tomó cuerpo, vamos a ver más adelante, humano, y lo entregó como el sacrificio que sí podía quitar el pecado. Noten el versículo 2 de Hebreos 10, dice, si en realidad pudiera entonces los que rinden este culto, una vez limpios, de nuevo voy a leer otra vez, si en realidad pudiera, hablando de la ley, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. En otras palabras, si esto fuera posible, entonces con una sola vez que se presentaran esos sacrificios, hubiera sido suficiente y el sistema de sacrificios de animales hubiera desaparecido después del primer sacrificio, porque con ese primer sacrificio fue suficiente para que todo mundo quedara su conciencia libre de pecado, ¿no es cierto? Pero por cientos y miles de años los sacerdotes judíos entraban en el tabernáculo, entraban en lo que vimos en el tabernáculo, en el lugar santísimo, entraban en el templo, en el lugar santísimo y presentaban la sangre de los sacrificios para que el pueblo de Dios no fuera destruido por sus pecados. Entonces no quitaba el pecado, solamente tapaba el pecado por un año, pero después de un año se tenían que volver a presentar esos mismos sacrificios. Versículo 5 sigue diciendo, por eso, y aquí está hablando ya, perdón, me pasé, versículo 3. Pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así como los sacrificios de animales no podían quitar los pecados del pueblo en aquel tiempo, así como el llegar al tabernáculo, el presentar su cordero sin mancha ni arruga, completamente blanco, completamente perfecto delante de Dios, el cual tenía que inspeccionar el sacerdote antes de presentar ese sacrificio para estar seguro de que estaban presentando algo que era digno de Dios. Así también ahora en nuestros tiempos, nuestras actividades religiosas y las cosas que hacemos por Dios tampoco pueden quitar nuestros pecados. ¿Entendieron eso? Quiero que todo el mundo que está aquí, quiero que los que nos están viendo ahorita por Facebook, los que nos van a ver mañana por YouTube, quiero que sepan que toda la actividad religiosa que nosotros podamos llevar a cabo
no sirve para quitar, para borrar, para desechar, para hacer a un lado el pecado que hemos cometido contra Dios. Y no se los estoy diciendo para que dejen de hacer sus actividades religiosas, no los estoy diciendo para que dejen de hacer el bien, para que dejen de portarse bien, para que dejen de dar un buen testimonio al mundo. Se los estoy diciendo porque si lo estamos haciendo con el propósito de ganarnos el favor de Dios, lo estamos haciendo mal. Porque ya no hay nada que tengamos que hacer para ganarnos el favor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Ahí está todo. Él lo logró todo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos no lo hacemos para lograr algo con Dios, lo hacemos porque Él ya hizo algo en nosotros. Ahora sí el versículo 5, ¿no? Y recuerden que dice que la sangre, el 4, que la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por eso, y esta es la razón por la cual esto es el caso, dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos y las expiaciones por el pecado. Los holocaustos y expiaciones eran dos tipos de sacrificios. El holocausto es un sacrificio que no solamente se degollaba y se derramaba toda la sangre y se despellejaba y se quemaba, sino que tenía que consumirse absolutamente todo el animal sobre el altar en donde había fuego. No podía quedar nada que no se hubiera hecho ceniza. Entonces nos habla de lo caliente, nos habla de la temperatura que tenía que haber sobre ese horno para que todo quedara completamente destruido y hecho ceniza. Y nos habla también de la seriedad con la que va a ser un día juzgada el pecado. Porque en alguna parte dice que un día va a venir esa roca que desecharon los edificadores y va a caer sobre aquellos que son rebeldes contra Dios y los va a hacer polvo. Por eso Pedro nos dice que mejor caigamos nosotros sobre la roca y seamos quebrantados ahorita y no dejemos que un día esa roca llegue y caiga sobre nosotros y nos haga polvo. Porque así de serio es el pecado delante de Dios. Versículo 7 dice, entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que ha estado desde antes del principio del mundo con Dios, que ha estado presente desde la eternidad pasada y estará presente hasta la eternidad futura. ¿Sí? Que no tuvo principio ni tuvo fin en su estado de Dios, mas no en su estado de hombre. ¿Sí? Dos cosas muy diferentes y vamos a ver eso más adelante. Pero el Señor Jesucristo aquí dice, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿Y de qué nos habla aquí que está escrito en el libro? Que a través de todas las escrituras podemos ver imágenes, podemos ver representaciones, podemos ver señales, podemos ver símbolos que hablaban de este Mesías que un día iba a venir a salvar al mundo. Versículo 8 dice, al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero, que está hablando del primer pacto que se estableció por medio de la sangre de animales, para establecer esto último, que es el nuevo pacto que se establece por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Está diciendo que la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros no complacían a Dios. Y por eso Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo físico para que pudiera correr sangre por sus venas y por medio de esa sangre establecer un nuevo pacto. Esa es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que determinó que tenía que suceder de esa manera. Sí, porque como ya estudiamos en el libro de Hebreos, se nos dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Tenía que derramarse la sangre de alguien, de algo que pudiera tener el poder para quitar, para remitir, para hacer a un lado los pecados de la humanidad. Y la sangre de un animal no podía lograr eso. El hombre fue el que pecó. El hombre tenía que derramar su sangre, ¿verdad? ¿No es cierto?
Ojo por ojo, diente por diente. El ser humano fue el que pecó. Un ser humano tenía que derramar su sangre por toda la humanidad. Pero ¿cuántos justos nos dice Romanos que hay en el mundo? Ni uno solo. El que tenía que presentarse como sacrificio tenía que ser justo, tenía que ser puro, tenía que ser perfecto, tenía que ser santo. Por eso la oveja, la oveja del sacrificio, el cordero, tenía que ser perfecto y sin mancha. Por eso los sacerdotes lo tenían que inspeccionar. No podía tener ni un solo rasguño, no podía tener ni una sola manchita negra o de cualquier otro color. Tenía que ser completamente blanco. No podía habérsele roto ningún hueso, no podía haberse lastimado nunca. Las personas mantenían al becerro que iban a ir a presentar en la Pascua al templo, lo mantenían dentro de su casa para que nunca le fuera a pasar nada. Imagínese si usted tiene niños en casa y lleva un becerrito recién nacido, blanco completamente, y lo tiene ahí en la casa para que los niños lo cuiden y lo apapachen y todo eso. Y luego llega el día de la Pascua y el papá les dice a la familia: familia, tenemos que ir a Jerusalén y vamos a llevarnos a, ¿cómo le ponemos al becerrito? Betito, como Betito, ¿verdad? Nos vamos a llevar a Betito y allá lo vamos a sacrificar delante del Señor. ¿Se imaginan los niños? Papá, ¿qué dijiste que íbamos a hacer con Betito? Lo vamos a sacrificar. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Lo hemos mantenido limpio, lo hemos mantenido perfecto, no lo hemos dejado que se lastimen, lo hemos mantenido completamente inmaculado. ¿Y tú lo quieres sacrificar? Eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo cree que se iban a poner sus hijos cuando llegaran a Jerusalén y entraran al templo y los sacerdotes empezaran a checar a Betito? Les dijeran es aceptable y se lo llevan y el papá les dice: ahí va Betito, va a morir para cubrir nuestros pecados. ¿Cómo creen que se iban a sentir sus hijos? Uy, calle boca para lengua, ¿verdad? Si con los pollitos, ¿alguna vez le han comprado pollitos a sus niños cuando están chiquitos? Y luego se pierden o se les mueren o algo y cómo lloran, ¿no es cierto? Bueno, pues ese Betito es Jesús. Era una imagen de Jesús. Era un símbolo de Jesús. Alguien que nunca había hecho nada a nadie. Alguien que era inocente. Alguien que era perfecto. Alguien que era justo. Alguien que nunca ofendió a nadie simplemente por ofender. Y el Señor lo entregó a los sacerdotes, quienes lo examinaron, quienes no encontraron en él ninguna culpa, pero de todas maneras, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran malos, porque los romanos eran malos. No, mi hermano, porque usted y yo somos malos. Y alguien tenía que pagar por nuestra maldad. Y fue ese cordero inocente de Dios que quita el pecado del mundo. Y él quería encontrar una forma diferente de lograr lo que Dios quería lograr. Él como hombre tenía temor, él como hombre sabía que iba a sentir dolor, él como hombre tenía temor a lo que le iba a suceder. Pero esta era la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 9 dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero, sacrificio de los animales, etcétera, y establece esto último, con el sacrificio de mi cuerpo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue al huerto de Getsemaní? Lucas 22, los versículos 39 al 44. Nos dice ahí que Jesús salió y como conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Versículo 41 dice: luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y ahí se arrodilló y oró.
y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si tú quieres. Me pongo a pensar como padre, que mi hijo le esté doliendo algo y yo tenga la habilidad para quitar ese dolor y me diga: papá, si tú quieres, tú puedes quitarme este dolor. Yo sé que tienes el poder para hacerlo, pero ¿sabes qué? Si tú decides que tengo que pasar por él, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Ese fue el corazón de Jesús. Esa fue la voluntad de Dios. Por eso al entrar en este mundo se le dio un cuerpo, porque esto es lo que iba a tener que suceder. Noten en el versículo 43 de Lucas 22 dice: se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Versículo 44: lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo me pongo a pensar en esa escena, y cada vez que me pongo a pensar en esa escena me da cosa. Porque sé que Dios permitió que eso le sucediera a su hijo para salvarme a mí. Y yo me conozco y yo sé que no soy digno de tanta misericordia y de tanta gracia. Y porque lo rechacé tanto tiempo, siento una gran tristeza en mi corazón. Pero luego pienso en que Dios sabía que Él me conoció desde el vientre de mi madre, que Él sabía todo lo que yo iba a hacer e iba a dejar de hacer y cómo lo iba a tratar. Y de todas maneras dejó que su hijo muriera por mí. Y eso me llena de gozo, pero también me llena de agradecimiento y de un deseo profundo, profundo de querer siempre complacerlo. Sé que no lo voy a lograr, pero sé que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos de lo que ya me amó por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30: pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Gracias a Dios, mis hermanos, ahora somos de Cristo Jesús. Y no tenemos que confiar en nuestra sabiduría, no tenemos que tratar de justificarnos nosotros mismos, no tenemos que tratar de santificarnos por obras de la carne que no sirven para nada. Definitivamente no podemos redimirnos, todo es hecho en Cristo. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Por eso noten el versículo 10 de Hebreos 10, dice: por esa voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de enviar a su Hijo, la voluntad de sacrificarlo, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. No como los sacrificios que presentaban ellos, que año con año con año tenían que estarlos presentando, que año con año con año tenían que estar teniendo nuevos sacerdotes, que año con año con año tenían que estar recordando todos sus pecados y presentar el becerro, presentar el cordero, presentar el macho cabrío, lo que fuera como sacrificio para que el pecado fuera perdonado. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, y ya no tenemos nada de qué preocuparnos los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Él, porque Él entró en el lugar santísimo, pero no en el lugar santísimo terrenal, sino entró en el lugar santísimo celestial, y no entró ahí con la sangre de becerros y machos cabríos, sino que entró con su propia sangre a presentarla de parte de nosotros.
Y esa sangre preciosa es lo suficientemente poderosa para quitar el pecado de todos y cada uno de nosotros y de los millones y millones de personas en todo el mundo a través de la historia que han puesto su fe y esperanza en Él. El versículo 11 sigue diciendo: todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Noten por favor, imagínense esta imagen ahora. Ya nos imaginamos al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el huerto de Getsemaní diciendo: Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahora imagínense el presente estado de Jesucristo, habiendo hecho la obra que vino a hacer, habiendo hecho la obra que el Padre lo envió a hacer. Ahora, después de haber resucitado, después de 3 días en la tumba, ascendió al cielo y está sentado a la diestra, a la derecha de Dios, y va a estar sentado ahí hasta que un día sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y va a suceder. Un día los enemigos de Cristo, yo sé que cuando pensamos en los enemigos de Cristo pensamos en los judíos, pensamos en los romanos, pensamos en toda la gente que lo despreció en aquel entonces, pensamos en toda la gente mala del mundo, en los Hitlers, pensamos en los políticos, pensamos en tantas personas pensamos, la gente corrupta, la gente verdaderamente mala, ¿verdad? Ellos son los enemigos de Cristo. Les digo una cosa: cualquier persona que se resista a someterse a Cristo es enemigo de Cristo. Cualquier persona que decida rechazar la oferta de salvación que Dios le está haciendo a través de Cristo es enemiga de Cristo. Y un día esas personas van a estar puestas como estrado de sus pies. En otras palabras, esas personas van a ser sobre las cuales un día esa roca va a caer y va a pisotear y va a molerlos hasta que se hagan polvo. Ahora, no malentiendan, cuando habla aquí de que Jesús está sentado en el cielo, no quiere decir que ya dejó de ministrar. De hecho, se nos dice en el mismo libro de Hebreos que Jesús está a la diestra del Padre, pero está haciendo ¿qué? Está intercediendo por nosotros. Entonces Jesús aún ministra en el cielo. Él tiene un ministerio de intercesión por su pueblo, ¿verdad? Por ese ministerio, ese ministerio fluye de su obra terminada, no de algo que tenga que hacer ya para poder ministrar esa intercesión. Entonces Él puede adoptar esa postura de descanso. Él está sentado a la diestra de Dios. Noten lo que nos dice Romanos capítulo 8, los versículos 32 al 34. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pregunta, no levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros somos escogidos de Dios? Bueno, pues si usted es un escogido de Dios, Dios lo ha justificado y nadie ni nada puede acusarlo de nada. Y si lo acusan, Dios no va a ver la acusación. Dios va a ver al abogado defensor que tenemos delante de nosotros intercediendo por nosotros. ¿Y quién es ese? ¿Y sabe cuántos casos ha perdido nuestro abogado defensor en toda la historia? Ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, Él es el que justifica. Versículo 34 sigue diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, por consecuencia, Él es el que un día va a juzgar y Él es el que un día va a condenar. Pero no se asusten, no es este día. Este día es día de salvación.
Este día es día de acercarse a Él y pedir perdón. Este día es día de ir delante de Él y confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, si oyen hoy su voz, no la desprecien. No le digan que no. No traten de justificarse. No traten de, pero es que no hay pero que valga, como dice mi papá. No hay pero que valga delante de Dios. Si oímos hoy su voz, si hoy su Espíritu nos está convenciendo de pecados, si hoy su Espíritu nos está hablando de algo que hay en nuestra vida que no debería estar ahí, no lo despreciemos, no cerremos nuestros oídos, hagamos caso de ello, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. En el versículo 13 sigue diciendo, y de ahí en adelante, hablando de Jesús, está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Noten por favor, el Señor está en el cielo, está sentado a la derecha de Dios. Está ahí esperando, está esperando que sus enemigos un día sean puestos por estrado de sus pies. Ese día va a llegar, y ese día va a llegar muy pronto. Y todo esto se nos dice en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 110, sí, los versículos 1 al 7, se nos dice: palabra del Señor a mi Señor. Este es un salmo de David, hablando de su Señor, el Mesías, perdón, del Señor Dios, hablándole a su Señor, el Mesías. Que por eso Jesús les preguntó a los fariseos y a los escribas y sacerdotes cómo es que David, siendo hijo, le dice a su padre, Señor. ¿Cómo es que David, siendo padre del Mesías, le dice al que debe ser su hijo, Señor? ¿Verdad? Palabra del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sión el Señor extenderá tu cetro real para que domines a todos tus enemigos. En el día de tu victoria tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que estudiamos acerca de esto anteriormente. Versículo 5, el Señor está a tu derecha. En el día de su ira derrotará reyes. Dictará sentencia entre las naciones y causará una gran mortandad al doblegar a los poderosos de otras naciones. En el camino beberás agua de un arroyo y con eso recobrarás las fuerzas. Esta es la promesa de Dios a su Hijo Jesús, a su Hijo el Mesías, al Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Un día todos tus enemigos van a ser doblegados delante de ti. Un día todos los que te han rechazado a través de la historia y te siguen rechazando van a ser puestos por estrado de tus pies. Un día vas a tener un cetro con el cual vas a gobernar sobre toda la tierra y vas a hacer finalmente que se cumpla tu perfecta voluntad un día. Y si leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, sabemos que ese día viene pronto y va a venir en cualquier momento. Ahora, ¿qué es pronto? Yo no sé, para mí pronto son los próximos 5 minutos. Pero Dios es paciente. Dios no retrasa su venida. Dios no se está retrasando como muchos ven el retraso de Dios, sino que está siendo pacientes para con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Noten la promesa que hace el Señor Jesús a aquellos que permanecen en la fe hasta el final. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Les dice: al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará a las naciones con cetro de hierro y las despedazará como un vaso de alfarero. Noten, aquí nos está prometiendo Dios que a los que permanezcamos hasta el fin, a pesar de la persecución, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades que encontramos a veces en la vida cristiana, porque a veces hay dificultades en la vida cristiana, ¿no es cierto? Hay pruebas. A los que permanezcamos hasta el fin,
Él nos va a dar la autoridad para gobernar sobre las naciones juntamente con Él. Está hablando aquí del milenio, está hablando del reinado de Cristo por 1000 años sobre la tierra. ¿Sí? Viene, esto se acerca. En el Salmo 2, no lo van a poner en la pantalla si quieren buscarlo. Salmo 2, los versículos 1 al 12 dice: ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya ha establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes y ustedes los jueces admitan corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo. No sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Luego noten cómo termina: bienaventurados quienes, los que en Él confían. En otras palabras está advirtiendo: miren, va a ser de repente, ni cuenta se van a dar. La ira de Dios va a caer de repente y les está llamando a esta gente a que se arrepienta, a que bese los pies del Hijo de Dios, a que bese los pies del Mesías. ¿Sí? Los está llamando a que dejen sus malos caminos. Los está llamando a que dejen que Dios gobierne sobre ellos. Y esa es mi exhortación a todo mundo que está en la iglesia, que es parte de esta iglesia, de nuevo que nos ve a través de las diferentes transmisiones y medios sociales. Sométanse al Hijo. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Sométanse al Hijo. ¿Sí? Noten el versículo 14. Él por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice: el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. ¿Cuántos se le han sido perdonados sus pecados? Levanten la mano. Ya no hay necesidad de más ofrendas. Ya no hay necesidad de más nada. Ya Dios lo hizo todo. Versículo 19 sigue diciendo: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, noten el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Acerquémonos confiados. No tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué agüitarnos, como dice mi papá. No tenemos por qué achicopalarnos. No tenemos por qué escondernos. Debemos de entregar nuestras vergüenzas. Debemos de entregar nuestras enfermedades. Debemos de entregar nuestra culpa. Debemos de entregar todas esas cosas de las cuales cantamos al principio del servicio y cambiarlas. ¿Por qué? Por el gozo de Dios. La vida del cristiano, aún en las peores pruebas, debe estar llena de gozo. Debe estar llena de gozo. ¿Por qué? Porque podemos ir a nuestro Dios, podemos ir hasta el trono de la gracia, podemos ir y no nos va a rechazar, podemos ir y no importa que vayamos todos sucios, va a ser como nuestra mamá cuando nos embarrábamos de todo lo que había y por haber, y de todas maneras nos agarraba en sus brazos y nos quitaba la ropa sucia y nos bañaba y nos cambiaba y nos dejaba listos para volver a meternos al trochil. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Eso es lo mismo que hace. No debemos de tener temor de ir a buscarlo. No debemos de tener temor
de eso, podemos entrar a este lugar santísimo. Nos dice entonces, porque tenemos ese gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, debemos acercarnos con ese corazón sincero. Y luego noten lo que dice en el versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Él nos prometió la salvación, Él la logró por nosotros, Él nos prometió que iba a volver por nosotros. Entonces nosotros debemos mantenernos firmes en esa profesión. La única manera que lo podemos hacer es buscando su ayuda, buscando su espíritu, buscando su poder. Amén.